A la enseñanza de esta mañana, sin antes primero darle la bienvenida a las personas que vienen por primera vez, siéntanse en confianza. También le damos la bienvenida a Marco y a su esposa, a su familia. Para que ustedes se sientan en confianza, nosotros somos un grupo cristiano, somos personas adultas y jóvenes que hemos decidido tomar en cuenta los principios de la Biblia y llevarlo a cabo en nuestras vidas de una manera muy sencilla, y somos cristianos porque seguimos a Jesús, ¿sí? Siéntanse en confianza. Y estamos hablando de un tema, un ciclo de enseñanzas titulada ¿Quién es Dios? Pero antes de que nosotros podamos explicar a través de la palabra acerca de quién es Dios, es importante primeramente quitar todas las ideas falsas que puedan existir en nuestra mente en relación a quién es Dios, y para eso tenemos que ir a la Biblia. Hace 8 días hablamos acerca de lo que es el ateísmo, lo que cree el ateísmo y cómo de alguna manera es una creencia falsa, porque Dios existe y es real. El día de hoy vamos a ver algunos otros términos o algunas otras creencias que las personas tienen en relación a Dios. Y vamos a ver esos errores, esas ideas falsas acerca de quién es Dios, para que una vez que quitemos todo eso en nuestras mentes en cuanto a quién no es Dios, podamos nosotros entender con claridad quién verdaderamente es Dios. Vamos a ver algunos términos acerca de lo que la gente cree a través de las diferentes culturas en el mundo, pero también lo que la gente ha creído quizás a lo largo de la historia en relación a Dios. Y primeramente quiero explicar algunos términos, como por ejemplo, o algunas filosofías en cuanto a lo que la gente cree de Dios. Por ejemplo, el panteísmo. El panteísmo es una creencia o una concepción del mundo, y también es una doctrina filosófica acerca de, según el universo, la naturaleza, Dios o su equivalente a todas esas cosas. Esta palabra viene de un griego para unir, son 2 palabras para unir lo que es el panteísmo: pan, que significa todo, y teos, que es Dios. La creencia que la gente tiene en relación a Dios cuando creen en el panteísmo es que ellos afirman que todo es Dios y Dios es todo. Ellos creen que todo es Dios. Esa, por ejemplo, filosofía es a veces oriental, hinduista, o también en la India, y ellos creen que todo es Dios. De ahí viene toda esa filosofía. Ellos piensan, por ejemplo, que los árboles son Dios. Ellos piensan que la naturaleza son Dios, que los animales son Dios, que los insectos son Dios, que toda la naturaleza es Dios, los seres humanos somos Dios, y ellos creen que todo es Dios. Ha sido tan fuerte esa creencia en los humanos a lo largo de la historia, pero también en la actualidad, que surge un movimiento nuevo en nuestros tiempos. Se le conoce la nueva era, no sé si ustedes lo han escuchado. La nueva era es un grupo que incluso hacen canciones de la nueva era, y a veces los puedes escuchar. ¿Qué es lo que ellos cantan o qué es lo que ellos creen? Bueno, es un tipo de panteísmo moderno. Ellos creen que toda la naturaleza también es Dios, y le cantan a los árboles, le cantan al sol, le cantan a las plantas, le cantan a los animales, creyendo que todo eso es Dios. ¿Cuál es la confusión de esa creencia? Ellos confunden al Creador con la creación. Hay una confusión. Mira lo que dice Isaías 42, versículo 5. Así dice Jehová Dios, creador de los cielos y el que los despliega, el que extiende la tierra y sus productos, el que da aliento al pueblo que mora sobre ella, y espíritu a los que por ella andan. ¿Qué dice aquí la Escritura? Que Dios es el creador de los cielos y el que los despliega, el que extiende la tierra y sus productos. Él es Dios. Dios es el creador. Esta filosofía y creencia del panteísmo, ellos piensan que todo es Dios, y no es así. Te voy a poner un ejemplo.
de lo que es la creación y lo que es el creador. Por ejemplo, todos nosotros vemos a nuestro alrededor cosas que tienen como un aspecto de arquitectura, ¿no? Edificios, vemos casas, vemos puentes, vemos muchísimas cosas que el ser humano ha creado. Pero imagínate que nosotros vemos este edificio o esta casa, esta construcción, y vemos las columnas, y vemos el techo, vemos las paredes, y vemos lo que está aquí a su alrededor. ¿Y qué es lo que nos viene a nuestra mente? De una manera natural y de una manera lógica, no podemos, lo que viene a tu mente es, hay alguien que lo diseñó, lo trabajó y lo construyó. Si de alguna manera mi creencia fuera, es que esto se creó solo, y esto tiene espíritu, y esto se formó, y esto tiene vida, y esto se hizo solo, definitivamente la lógica te diría a ti que yo estoy en un error, y que por lo tanto estoy mal, estoy loco, o estoy creyendo algo que no debe de ser. Naturalmente tú dices, oye, tuvo que haber un arquitecto, tuvo que haber albañiles, tuvo que haber alguien que hizo esto, y no confundamos al creador con la creación. Esto es una creación. Es una creación de un humano o de un grupo de humanos que hicieron todo esto. Y hubo un diseño y se hizo bonito, ¿no? Y dicen, hubo un creador. Esa es la confusión. Cuando nosotros vemos el universo y vemos los árboles y vemos los cielos y vemos las constelaciones y vemos el funcionamiento del planeta Tierra, que no podemos decir que todo eso se hizo solo, sino que hubo un creador que hizo la Tierra, hubo un creador que hizo el agua, hubo un creador que hizo el universo, hubo un creador que hizo el sistema solar y todo lo que está a nuestro alrededor. Cuando vemos ese funcionamiento tan perfecto, cuando vemos la ley de la gravitación universal, cuando vemos los planetas girando alrededor del Sol en un solo eje, y aún en su propio eje, girando ellos mismos, y el planeta Tierra teniendo la Luna, y habiendo en el agua oxígeno, decimos, es que esto tuvo que haber existido alguien que lo creó. No se creó solo, no tiene vida por sí sola, sino que hubo alguien que lo diseñó. Cuando nosotros vemos el universo, es un diseño tan perfecto. Cuando vemos la Tierra, es un diseño tan perfecto que no podemos decir que se hizo solo. De verdad no se hizo solo. Cuando nosotros vemos esas leyes que existen en el universo en cuanto al funcionamiento de los planetas y del sistema solar, definitivamente es algo tan perfecto que no puede ser que se haya creado solo. Hay leyes que rigen todo eso, leyes que rigen el movimiento de los planetas, leyes que rigen el funcionamiento de los planetas, que rigen el funcionamiento del Sol, y que precisamente el planeta Tierra, para que tenga vida, tiene que existir todo ese sistema. Si no hubiera todo ese sistema, nada más en nuestro sistema solar, si no existiera todo eso y todas esas leyes y toda esa creación perfecta, no podría existir vida aquí en el planeta Tierra. Solamente la Luna, por ejemplo, ese pedazo de roca que está ahí arriba del planeta Tierra y que está ahí y que es un satélite natural. Hay un satélite natural y que esa Luna no se va, ni tampoco se acerca, no se aleja ni se acerca. Gracias. No se va ni se acerca al planeta Tierra. ¿Y eso qué significa? Que hay algo perfecto. Y que sabías que según donde esté ese satélite, hace que que el agua tenga movimiento del mar. El mar tiene movimiento y es producto de las atracciones que tiene la Luna como un satélite natural y la misma Tierra al estar girando, y eso hace que el agua esté en constante movimiento. Por ejemplo, ahí en Panamá es algo muy curioso. Cuando tú vas del lado del Golfo, tiene una manera de trabajar el mar, y cuando vas hacia el otro lado, que es la única extensión más estrecha de toda América, y cuando tú te diriges hacia el otro lado, es diferente la función.
Por eso el canal de Panamá tiene que tener unas compuertas, por ese funcionamiento, porque si no estaría abierto, pero eso haría una catástrofe en los barcos que tienen que pasar de un lugar a otro. Algo muy curioso en Panamá, veíamos o se ve que, por ejemplo, de este lado del Golfo, la marea en el día sube y baja constantemente. Nada más en un día, por ejemplo, cuando va llegando la tarde, a mediodía, el mar se retira una buena distancia. No se retira nada más unos metros, se retira una buena distancia de la orilla del mar. Y se ve el mar lejos, y se ven las piedras, y se ven las rocas y todo ello. Ya entrando la tarde, ese mar se regresa y llega nuevamente a donde está el mar. Eso es producto de la luna, de las fuerzas de atracción. Entonces tiene que haber unas compuertas para que los barcos lleguen, puedan pasar, se echa el agua de un lugar a otro hasta que pasan del otro lado. Ese es el sistema que utilizan ahí en Panamá. Pero es por el movimiento, por la fuerza de atracción y todo ello. Cuando nosotros vemos esas cosas, decimos, en verdad hay un creador. Hay un creador de esas cosas. El agua no tiene vida. El agua en sí no está viva, sino hay un creador que hace que el agua se esté moviendo y que esté en completo funcionamiento. Entonces, el panteísmo es una ilusión, es una filosofía falsa en relación a quién es Dios. Existe otra filosofía, otra creencia, el politeísmo, que viene también de dos palabras griegas. ¿Por qué mencionó los griegos? Hace 8 días veíamos que los griegos eran personas que se dedicaban a pensar, eran personas que caían en la ociosidad porque tenían riqueza y tenían serpientes, tenían todo, y en esa manera de pensar ellos querían llegar a las conclusiones del funcionamiento de la vida, o qué es la vida, qué es la muerte, qué es lo que hay en nuestros alrededores, y ellos filosofaban. Pensaban y querían llegar a conclusiones. Entonces los griegos pensaban mucho en todas estas cosas, y de Grecia precisamente salían todo ese tipo de filosofías y pensamientos. Por ejemplo, algunos otros creían en el politeísmo, que del griego se derivan dos palabras, poli, que significa muchos, y teos, que significa Dios. Ellos creían en un sistema donde existían muchos dioses, y cada dios tenía sus propios seguidores. Ellos creían en esos múltiples dioses y deidades que estaban en el planeta Tierra, pero que también había jerarquía. Y por ejemplo, ¿dónde vemos el politeísmo? No solamente en Grecia, lo vimos aquí en México. Los aztecas creían en muchos dioses, muchísimos dioses los aztecas. Ellos, por ejemplo, creían, ¿cuál era su dios principal de los aztecas? El mero mero, el jefe de todos los dioses. ¿Cuál era? Era Huitzilopochtli. Este dios, creían los aztecas y lo consideraban que era el dios del sol, y que ese dios sol, Huitzilopochtli, era el que de alguna manera había elegido a ese pueblo azteca para hacer ese gran imperio aquí en México. Habían sido escogidos por ese Dios para formar ese gran imperio. Ellos después tenían muchos dioses que eran como de un rango menor de Huitzilopochtli. Por ejemplo, tenemos a me cuesta todavía trabajo pronunciarlo, pero Tezcatlipoca, señor del espejo negro. Quetzalcóatl, serpiente emplumada, creador del mundo. Tlaloc, señor del agua, que precisamente a Tlaloc los aztecas le rendían culto y le adoraban cuando había sequías y querían que hubiera lluvia. Entonces iban al dios del agua, que era Tlaloc, y le lanzaban y se sajaban, se cortaban, se herían y le decían que llueva Tlaloc, y era el que hacía que lloviera para que hubiera fruto en la tierra. Era su dios Tlaloc. Tenían, por ejemplo, a otros menos conocidos, Eclat, que es el señor del viento, proveedor de la lluvia y de la vida.
Otros nombres que se le dieron a esos dioses es Tloque o Nahueque, el inventor de sí mismo, o el señor del cerca y junto. Eran dioses que tenían los aztecas, eran dioses que tenían todos ellos, pero el mero, el jefe de todos ellos era Huitzilopochtli, el dios patrono de los mexicanos. Pues ya sabemos, ¿no? Porque luego nos dicen, bueno, ¿y por qué no seguimos la religión de nuestros padres? Bueno, tendríamos que ir a Huitzilopochtli, porque ese era realmente el dios de nuestros padres, ¿no? Ese era el dios, porque, digo, aquí todos somos mexicanos, excepto Jeff, pero nuestro dios, hablando de mexicanos, pues era ese, Huitzilopochtli, ¿no? Ok, eso es politeísmo. Muchos dioses, la existencia de muchos dioses. Los griegos, en esa mitología, también creían en todos esos dioses, pero por ejemplo, ellos creían en un dios también que estaba por encima de todos. Ya lo vimos hace 8 días. ¿Quién me recuerda cuál era ese dios griego? Zeus. Zeus era ese dios que tenía a cargo de otros dioses también, que se le consideraba el dios principal también dentro de los olímpicos, residente de Olimpo, y todo eso era, todos los residentes de Olimpo tenían la mirada de Zeus sobre ellos. Ahí estaba el dios Zeus mirando ahí a todos los griegos, ¿no? Era lo que ellos creían. ¿Qué dice 1 Timoteo 1:17? Por tanto, el Rey de los siglos, inmortal, invisible, al único y sabio Dios sea honor y gloria por los siglos de los siglos. ¿Cómo es Dios? ¿Podríamos nosotros hacernos una imagen de Dios? ¿Podríamos nosotros pensar que hay muchos dioses? No. Al Rey de los siglos, inmortal, invisible, ¿qué dice aquí? Único, un solo Dios y sabio Dios. Ya sea, o sea, todos nosotros aquí le tenemos que dar la gloria, el honor por los siglos de los siglos solamente a este Dios. No tenemos que tener muchos dioses. No tenemos que creer que existe por ahí Huitzilopochtli, o que existe por ahí otro Dios, o que existe Zeus, o que existe este, o que existe el otro. No, hay un solo Dios, único, único. No hay ni siquiera dos, hay un solo Dios único, dice la Escritura. A esa que le tenemos que dar toda la gloria y la honra. Por eso la filosofía politeísta, por eso sus grandes pensadores que cayeron en el error de creer en esos diferentes dioses, estaban mal. No fue verdad, fue una creación, fue un invento, fue una ilusión mental lo que ellos hicieron en relación a lo que ellos pensaban como deidades. Nosotros creemos en un solo Dios. Éxodo 20, versículo 2 al 5. Yo soy Jehová tu Dios, que te saqué de la tierra de Egipto, de casa de servidumbre. No tendrás dioses ajenos delante de mí. No tendrás dioses ajenos delante de mí. No te harás imagen. Ese está en Éxodo 22 al 5. No te harás imagen, ni ninguna semejanza de lo que está arriba en el cielo, ni debajo de la tierra, ni abajo en la tierra, ni en las aguas debajo de la tierra. Versículo 5. No te inclinarás a ellas, ni las honrarás, porque yo soy Jehová tu Dios, fuerte, celoso, que visito la maldad de los padres sobre los hijos, hasta la tercera y cuarta generación de los que me aborrecen. ¿Quiénes son las personas que aborrecen a Dios? Los que tienen otros dioses que no son Él. Por eso te dice claramente: no te harás imagen, no te hincarás a ellas, no harás esas cosas, porque mira, yo soy Jehová tu Dios, fuerte, celoso, y visito la maldad de los padres sobre los hijos hasta la tercera y cuarta generación. Si nuestro país ha sido un país idólatra y hemos creado tantos dioses desde la antigüedad, ¿cómo está nuestra sociedad? ¿Cómo están nuestros hijos?
hablando a nivel sociedad, ¿cómo están nuestros hijos jóvenes? ¿Cómo están nuestras generaciones? ¿No son generaciones que van pasando de alcoholismo al alcoholismo y de alcoholismo al alcoholismo? Claro que sí, porque hay una maldad que se está transmitiendo de generación en generación. Hay una maldad, hay una maldición, dice hasta la cuarta generación. Hay una maldad que se está transmitiendo de generación en generación. Adulterios. ¿Cuántos adulterios hay? El día de hoy es imposible, casi imposible, encontrar a alguien que le sea fiel a su esposa. Casi imposible. Los llega a ver, pero es casi imposible. Las pláticas en los jóvenes tienen que ver con sexo. La plática de los hombres casados tiene que ver con sexualidad. La plática con muchas personas tiene que ver siempre con el aspecto sexual. Sexual. Mujeres. Se ha creado una mente corrompida por una maldición de generación en generación, porque como se crean dioses, diferentes dioses, y se deja a Jehová, que es fuerte y celoso, se deja a Dios y se crean otros dioses, entonces los dioses son permisivos. Puedes hacer lo que quieras, nada más hazme un juramento. ¿De cuántos meses quieres el juramento? Ok, de aquí a diciembre está bien, y en diciembre tengo que irte emborrachos. Es una idea falsa de Dios, es un concepto falso de Dios. Es un concepto falso. Ok, eso es el politeísmo. El deísmo, otra filosofía. Cuesta trabajo quizás aprenderse todos esos, pero la idea es esa solamente, que captemos la idea de que Dios no es así. El deísmo es la postura filosófica que acepta el conocimiento de la existencia de Dios y la naturaleza de Dios a través de la razón y la experiencia personal. ¿Qué creen estas personas? Ellos creen que Dios existe, que Dios hizo el universo. Ellos creen fuertemente en la existencia de Dios, pero no practican una religión. No la ponen en práctica una religión. O sea, ellos no van a un grupo, ellos no van a una religión, simplemente dicen, Dios existe, Dios es el creador del universo, el creador de la tierra, pero Dios no está en ninguna religión, y niegan la intervención de Dios actual en el mundo. En otras palabras, el deísmo cree que Dios creó el universo, creó al ser humano, lo hizo la tierra, hizo los animales, los puso ahí, y después como que se desinteresó y dijo, bueno, ahí hagan lo que quieran. Eso es lo que cree el deísmo. Otros deístas creen que como que a Dios se le fue haciendo viejito, y como que fue perdiendo el interés sobre la tierra, y aquí nos abandonó, y por eso nos estamos matando unos a otros. Eso es lo que cree el deísmo. O sea, creó Dios, y entonces ya nos abandonó. Ya. Se hizo viejito y dijo, no, pues ya hagan lo que quieran, y se fue, ¿no? Eso cree el deísta. Ese es el deísmo. En la actualidad los deístas creen que Dios no hace el bien ni hace el mal. Ok, ellos dicen, sí, Dios nos creó, Dios nos hizo, pero ya Dios no hace ni el bien ni el mal. Simplemente nos deja nuestra voluntad. Ellos creen eso. Eso es falso. Salmos 50, versículo 15. E invócame en el día de la angustia, te libraré y tú me honrarás. ¿Qué está diciendo Dios? Te está diciendo una cosa, Él está interesado en ti. Él no se ha hecho viejito, Él no es que haya perdido el poder, Él siempre está interesado en la humanidad. Él es un ser inteligente y que además tiene un interés sobre la humanidad. Él no se hace viejito, Él no pierde el poder, Él simplemente te ve en angustia y tú le dices, oh Dios, ayúdame. Él te libra y te ayuda. ¿Tú le has clamado alguna vez a Dios en alguna necesidad? Cuando te has sentido enfermo, cuando has pasado por un problema y tú le dices, oh Dios, ayúdame, ayúdame en este momento de necesidad. ¿Y qué hace Dios? ¿Te ayuda o no te ayuda? ¿Sí te ayuda? Sí te ayuda, independientemente de la creencia, la religión, lo que sea. Cuando tú invocas a Dios, Él te ayuda. Pero una vez que Él te ayuda, dice, invócame en el día de la angustia, te libraré y tú me honrarás. ¿Cuál es la manera de honrar? Cuando tú le das la gloria a Dios. ¿Saben? Yo estaba por esta situación, yo le clamé a Dios y Él me ayudó. Y entonces tú lo honras cuando platicas eso. A mí el que me ayudó fue Dios. A mí el que me ayudó fue Dios cuando yo estaba en esta profunda necesidad, cuando ya no había nadie que podía hacer nada por mí. Yo le clamé a Dios. Antes yo no le clamaba a Dios. Antes yo iba con tales hombres o con tales personas, o iba con el pastor, o iba con el sacerdote, o iba a mi religión y hacía todo esto. Pero
y Dios me libró. Es una manera de honrar a Dios. Ok, clámale y Él responde. Entonces, esa filosofía deísta es falsa. Otros creen que Dios es solamente una fuerza. La fuerza se puede manipular. Ellos creen que Dios es como una energía que se puede manipular para el bien o para el mal. Mucha gente cree así, que Dios es como una energía que se puede manipular. Por ejemplo, de ahí surge la brujería, la hechicería, y empiezan a querer utilizar la energía, dicen ellos, de Dios, para hacerle el bien a alguien o para hacerle el mal. Como que es algo como ocultismo, una energía que puede ser utilizada para hacer daño o para hacerle el bien a una persona. Eso piensa la gente. Dios no es una energía así. Por ejemplo, los testigos de Jehová, ellos creen que el Espíritu Santo es una energía. Creen que es una energía. Y que esa energía ellos la pueden utilizar. Eso es una falsedad. Dios es el poderoso. Es el poderoso. Y Él no es que tengamos aquí una energía positiva y negativa, no. Sino que Él tiene el poder. Él tiene el poder para hacer cualquier cosa. O sea, Dios no es poder, Dios es el poderoso. Dios es el poderoso, o sea, Dios tiene el poder para hacer cualquier cosa. No en sí es un poder solamente. Otros piensan, y esto ya es un poquito más en la actualidad y enfocándonos a muchas personas, y que quizás haya en nosotros o en muchas personas a nuestro alrededor de manera actual una mentalidad en cuanto a este Dios. Por ejemplo, algunos piensan que Dios es un Dios tirano. De verdad, algunos piensan que Dios es un Dios tirano. ¿Cómo es eso? Algunos tienen la idea de que Dios manda cosas y pone una serie de mandamientos, y vemos la Biblia y decimos, no, toda esta está llena de mandamientos. Y pensamos que Dios puso todos esos mandamientos y que después, como es un Dios tirano y severo, nos dice, ahora no puedes obedecer nada de eso. Qué idea falsa de Dios, ¿no? Que nos haya puesto mandamientos que no podamos obedecer. Por ejemplo, sería una tiranía de un hombre que teniendo un hijo inválido, le dijera al hijo inválido, vete allá al Oxxo y tráeme un refresco. ¿Sería correcto que ese padre le pida eso a su hijo? ¿Por qué? Porque no lo puede hacer. ¿Y qué es ese padre cuando le manda a hacer a su hijo eso? Que está inválido, que no puede caminar, hermano, tiene ni silla de ruedas, y le está diciendo, mira, ve a la tienda y tráeme un refresco. Y el niño dice, no, papá, no puedo. Te dije que lo hagas. ¿Qué clase de padre es ese? Es un padre tirano. Es un padre tirano porque le está pidiendo algo que no se puede hacer. Algunos tienen esa idea de Dios. Cuando dice Dios, no adulteres, no robes, no mates. Cuando dice Dios, no tengas dioses ajenos. Cuando dice Dios, guarda el día de reposo. Cuando te dice Dios, honra a tu padre y a tu madre. Cuando Dios te da mandamientos, ¿se podrán hacer o no se podrán hacer? Sí se pueden hacer. Sí se pueden hacer, porque Dios no es tirano. Dios te deja mandamientos para que tú los obedezcas. Algunos otros dicen, es que Dios es tan tirano, ¿por qué permite las guerras y por qué permite el hambre en la tierra? No, Dios no es tirano. La maldad nosotros mismos la hemos hecho, con nuestros odios, con nuestros rencores, pero además también siempre con nuestras codicias, y hacemos guerras y nos matamos. ¿A poco no está en la misma familia? Muchas veces sucede que por la codicia se están matando hermanos entre hermanos, se matan familiares solamente por un pedacito de tierra, solamente porque se murió la mamá y dejó la casa, y ya se están matando los hermanos por esa casa. Se están matando y de verdad se matan, no es un juego, se matan. Ahí en las noticias y en muchos lugares, historias que hemos escuchado reales de gente que se mata por un terrenito, por una casa que dejaron los padres, porque la quieren. Y si no se matan físicamente, se terminan odiando unos a otros por el bien material. Eso no le podemos echar la culpa a Dios. Eso somos nosotros mismos los que hemos hecho de este mundo.
Algunos otros piensan que Dios es tirano, porque en ese deísmo piensan que ya Dios nos dejó o que Dios nos maneja como títeres, por ejemplo, que somos como títeres nosotros los humanos. No, Dios nos da un libre albedrío, así se conoce ese término teológico, la libertad de que tú decidas lo que elegir, entre si hacer lo bueno o hacer lo malo. Se llama libre albedrío, y Dios te da a ti la libertad de que tú escojas qué debes de hacer, lo bueno o lo malo. Tú escoges. Esa es la libertad que Dios te da para que tú elijas. No somos títeres, simplemente somos personas que creemos en Dios. Otros creen en Dios como si Dios fuera un Dios bonachón, como si Dios fuera Santa Claus. De veras, a veces es la mente que tiene la gente de Dios. Es que como Dios es tan bueno y tan bonachón, y lo pintan ahí en el cielo con su barba blanca y su sonrisa así, y como queriendo siempre hacerles el bien a la tierra y a los seres humanos. Así pintan a Dios muchas personas y creen que Dios es así, bonachón. Y algunos dicen, no, yo para qué me porto bien en la tierra, cuando yo me muera Dios es tan bueno que me va a perdonar todo y me va a meter al cielo. Creen o tienen la idea de un Dios demasiado bueno, bonachón, porque bueno, sí, Dios es bueno. Más bien la idea es bonachón, o sea, que siempre te va a pasar por alto todo lo que tú hagas y termina Dios siempre perdonándote todo. Y también tiene una idea de Dios humanista, que piensa tanto y tanto en que el hombre no sufra, que al final Dios los va a meter al cielo. Es una idea falsa de Dios. No es el tirano, no es el bonachón. Tiene él un carácter perfecto. Es justo, es santo, es bueno, es amor, que lo vamos a estar viendo dentro de 8 días, pero tampoco podemos tener la idea de un Dios tirano, ni tampoco el otro extremo de un Dios bonachón. Ok. Algunos piensan que Dios es un muñeco. Dice Dios, inmediatamente piensan en la iglesia, en el crucifijo, y dicen, ese es Dios, el muñeco que está ahí, ese es Dios. No es Dios ese. Mira, 1 Timoteo 1:17. Por tanto, el Rey de los siglos, inmortal, invisible, Dios es invisible. Al único y sabio Dios sea honor y gloria por los siglos de los siglos. ¿Qué característica tiene Dios? Dios es Dios invisible. No lo podemos ver. No lo podemos ver. Dios es invisible. ¿Ok? Éxodo 20, versículo 4 al 6. Nuevamente, no te harás imagen. ¿Por qué no te vas a hacer imagen? ¿Te has preguntado por qué Dios pide que no hagamos imágenes? ¿Sabes por qué Dios no quiere que hagamos imágenes? Para que tú no te hagas una idea falsa de quién es Dios. Porque miren, el rostro muchas veces refleja lo que somos, ¿no? Un rostro enojado, ¿qué dices? Ay, el Señor es bien enojón, ¿no? Si siempre está así. Dice, ay, no, es un señor enojón. Y luego si la mujer está amargada, ¿cómo la es? Siempre amargada, ¿no? Esa cara es amargada, la señora, ¿no? Si la persona es, ¿qué otra cosa? A ver, ¿qué se les ocurre? El cuerpo refleja cómo se siente el alma y lo que somos. Hay personas que sí, son hipócritas y manipulan el alma. Sin embargo, si hacemos un muñeco, imagínense que estamos haciendo el muñeco, vamos a decir, este es Dios, y hacemos una imagen, pero por ahí se nos fue el pincelito y aquí le formamos así. Dice, ay no, Dios está enojado, ¿no? Ya hicimos la imagen de Dios, pero Dios está enojado. O le ponemos ahí una cara así. Ay no, Dios es bien bonachón, ¿no? Y si le ponemos una cara a Dios de diferentes ánimos, imagínate una cara amargada, que Dios nos quiere así, ¿no? O sea, de diferentes formas el rostro. Entonces diríamos, pues Dios es así a través de esa imagen. Por eso Dios dice, no te harás imagen. ¿Para qué? Para que no tengas una imagen equivocada de Dios. Dios es invisible. A Dios no lo podemos saber. Por eso
no te harás imagen ni ninguna semejanza de lo que está arriba en el cielo, ni abajo en la tierra, ni en las aguas debajo de la tierra. No te harás imágenes, para que no tengas ideas falsas de Dios. ¿Sí? Ok. Otra idea equivocada de Dios. Piensan que Dios es religión. Dios no es religión. Por eso nosotros no formamos un grupo religioso, ni estamos de acuerdo en que seamos un grupo religioso. Porque Dios no es una religión. Porque si no, Jesús hubiera dicho, vamos a formar la religión pentecostal, o vamos a hacer la religión bautista, o presbiteriana, o católica, o la religión mormona, o testigo de Jehová. Jesús no vino a hacer eso. No es una religión. Dios no es una religión. Simplemente es Dios. ¿Por qué menciono esto? Porque mucha gente, cuando considera que Dios es religión, su vida gira no sobre lo que piense o diga Dios a través de su palabra, sino lo que diga la religión. Si en la religión dice hay que usar la falda larga hasta los tobillos, todas las mujeres la falda larga hasta los tobillos. ¿Por qué? Porque así me lo piden en mi religión. Si en mi religión me dice, no, aquí no vamos a usar aretes, ni se van a pintar las mujeres, entonces dice la gente, yo voy a hacer lo que la religión me está pidiendo, me voy a quitar las aretes y voy a dejar de pintarme. Si mi religión me dice, usa tu cabello largo, 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 porque si te lo cortas, cortas la santidad, entonces las mujeres usan su cabello largo, porque así me lo enseñaron en la religión. Y la gente piensa que la religión es su Dios, y hacen todo lo que les dice su religión. Eso es falso. Dios no es una religión. ¿Sí? Por eso no es que nuestra vida va a girar alrededor de una religión. Otras ideas falsas, y lo estoy mencionando con mucho respeto, pero para que lo podamos entender. Dios no es un banco tampoco. O sea, a Dios no le podemos decir, mira, Diosito, te voy a dar 1,000 pesos y lo vamos a utilizar para los niños pobres, pero tú me tienes que regresar 10,000. O sea, lo doy para que tú me des el doble o 10 veces más. No. Dios no es un Dios banco, donde le digas, ahora te doy esto, pero me lo tienes que regresar con intereses. Eso es falso. Y hay mucha gente que sí tiene esa idea, voy a donar, o voy a hacer algo, o voy a ayudar a alguien, y voy a poner de mi dinero para que Dios me lo regrese 10 veces más. Eso es falso. Eso es falso. Cuando Dios te bendice, pero que tú tengas una idea de que así es Dios, o como que Dios gira alrededor del dinero. Dios no gira alrededor del dinero. ¿Cómo se llamaba el Dios del dinero? Bíblicamente. ¿Quién me dice? Mamón. Ese es el nombre del Dios del dinero. Bíblicamente dice ahí en la Biblia. Era un Dios al cual la gente le adoraba y le veneraba a través de las riquezas. Y ellos daban su dinero para que Dios se los multiplicara. Es el Dios del dinero. Y hay mucha gente que toma a Dios como el Dios del dinero. En la actualidad hay religiones que así lo hacen, y que hacen un énfasis en todas sus enseñanzas en relación al dinero. A ver, vamos a pasar la charolita, y a ver, todos tienen que dar para que Dios les dé la bendición. Eso es una manipulación. A ver, vamos a hacer los sobres, y le vas a poner tu nombre, y le vas a poner cuánto estás dando. ¿Y quién va a ver esos sobres? ¿Y quién va a ver el nombre? ¿Y quién va a dar lo que estás dando? Más bien Dios dice, mira, lo que haga tu derecha, que no lo sepa tu izquierda, ¿no? Y lo que vas a dar, tú lo vas a dar de corazón, no para que Dios te lo multiplique. Ni porque te sientas manipulado ni forzado. Si tú vas a estudiar la palabra, vas a estudiar la palabra, pero no te debes de sentir forzado a que tienes que dar algo de dinero. Jamás. Porque no es lo correcto. No es lo correcto. No te tienen por qué forzar nadie al que tú saques dinero de tu cartera. Y las religiones el día de hoy hacen un fuerte énfasis en esas cosas, y es una manipulación para sacar el dinero. No es así. Dios no es el Dios del dinero. No, la vida de Dios no gira alrededor del dinero. La vida de Dios. El otro día escuché una herejía por ahí de un predicador que dijo, fíjate lo que dijo ese Dios. Bueno, ese Dios con una D chiquita, porque la gente lo tiene como Dios. Cash Luna. La gente lo tiene como su Dios, a Cash Luna.
pero el mismo nombre lo dice Kylie, ¿no? Entonces, Kylie y Cash de efectivo, órale. Cash Luna, su nombre artístico, ¿no? Entonces, este hombre dijo y ha dicho muchas herejías, pero una de ellas, si no mal recuerdo, no lo tenía como para darlo hoy, pero él decía que Dios, cuando se enojó, así lo dijo, que cuando Dios se enojó, cuidado con hacer enojar a Dios, decía él, cuidado con hacer enojar a Dios. Porque el día que Dios se enoje, nadie quiere tener a Dios enojado, ¿verdad? No, pues no, nadie tiene. Miren, cuando Pedro pecó, Dios se enojó, Jesús se enojó. Entonces, no, pues lo perdonó Jesús cuando Pedro lo negó. Cuando Judas lo entregó, se enojó Jesús, no, hasta le dio un abrazo y le dijo, con este beso engañas al Hijo del Hombre. Pero ¿qué si le enojó? Dijo él, ¿qué si le enojó a Dios? Cuando ellos estaban ahí afuera del templo y que estaban ahí recolectando y que estaban haciendo los cambistas, y ahí sí se enojó y hasta sacó un látigo y todo eso. ¿Qué significa eso? Que era una mala ofrenda. A Dios le enojan las malas ofrendas. Toda una doctrina hizo caer una de esos. Que era una mala ofrenda. Y que eso sí le enojaba a Dios cuando tú ofrendas mal. Es una manipulación. Para que la gente de dinero, porque te meten la idea, ¿tú quieres enojar a Dios? No, dale tu dinero y dalo pero bien, ¿no? Una mala ofrenda, a Dios le enoja. Hizo toda una doctrina de eso, que lo que sí le enojaba a Dios era una mala ofrenda, que porque la gente que estaba ahí estaban haciendo malas ofrendas, tenían que hacerlas bien. Toda una doctrina de manipulación. Dios no gira alrededor del dinero, ¿ok? Tampoco Dios es un sirviente, ¿eh? Dios es el amo absoluto de la tierra y del cielo y de todo. Dios no es un sirviente, porque algunos tienen a Dios como sirviente. Dios dame esto, Dios dame el otro, Dios quiere un carro, Dios quiere una casa, Dios quiero esto, yo quiero un reloj, Señor. Y a Dios le están pide, como si fuera un sirviente. ¿Qué más quieres, mijito? ¿Quieres tu relojito? Órale, aquí está. ¿Qué más quieres, hijito? No, pues un carro. Ahí está tu carrito. No, yo quiero del año. Está bien, yo te doy uno del año. Como si Dios fuera un sirviente. Dios no es un sirviente. Como que está esperando ahí, a ver, ¿qué quieres, mijito? ¿Qué otra cosa se te ofrece? Como si fuera un padre apapachador, como si fuera un padre bonachón que dice, a ver, estoy aquí para lo que tú quieras. Dios no es un Dios sirviente. Dios es el Todopoderoso. Él es el Todopoderoso. Y termino solamente leyendo el libro de los Hechos, porque todo esto lo vamos a ver dentro de 8 días. Hechos capítulo 17, versículo 16 al 29. Mientras Pablo los esperaba en Atenas, Grecia, su espíritu se enardeció viendo la ciudad entregada a la idolatría. Toda esa bola de filósofos, de nada les había servido pensar, porque pensando y pensando se habían convertido en idólatras. Se enardeció viendo la ciudad entregada a la idolatría. Así que discutía en la sinagoga con los judíos y piadosos, y en la plaza cada día con los que concurrían. ¿Qué había en esa plaza? En esa plaza de Grecia venían todos esos filósofos, y siempre la gente como que decía, a ver, ahora qué pensaste tú, a ver, ahora qué pensaste tú, y los pasaban al frente, y entonces pasaba una persona ahí al frente. Miren, yo pensando llegué a la conclusión de esto y esto y esto, y pensando llegaba a la conclusión de estas cosas, y se aventaban ahí unas cosas tan tremendas de lo que pensaban, y toda la gente ahí escuchando y viendo, y ahí se armaba todo ese relajito ahí en la plaza, ¿no? Entonces había ahí en la plaza gente que iba y discutía, en la plaza cada día con los que concurrían. Había una concurrencia para escuchar a los filósofos. Versículo siguiente. Algunos filósofos de los epicúreos y de los estoicos, según sus pensamientos, disputaban con él, y unos decían, ¿qué querrá decir este palabrero? O sea, se para Pablo, empieza a hablar de Dios y dice, oye, espérate, ¿qué quiere decir este cuate que habla mucho? Este palabrero, no me está diciendo palabra por palabra. Y otros parece que es predicador de nuevos dioses, porque la gente estaba como que en busca de nuevos dioses. Y los griegos decían, espérate, parece que es un predicador de nuevos dioses, porque les predicaba el evangelio de Jesús y
y de la resurrección. ¿Qué hacía Pablo mientras estaban todos esos filósofos ahí? Les empezó a hablar. Miren, hay un Jesucristo, hay un Dios que se hizo hombre, estuvo entre nosotros y después de muerto resucitó. Y todos estaban, espérate, está hablando de otros dioses, a ver qué palabrero es ese. Y estaban reunidos ahí los griegos en ese lugar. Siguiente versículo. Y tomándole le trajeron al Areópago diciendo, era el lugar donde se concentraban los más filósofos: ¿podremos saber qué es esta nueva enseñanza de que hablas? Pues traes a nuestros oídos cosas extrañas. Queremos pues saber. Queremos saber. ¿Qué quiere decir esto? Eran picudos para pensar. Luego dice, porque todos los atenienses y los extranjeros residentes allí en ninguna otra cosa se interesaban, sino en decir o oír algo nuevo. Decir o oír algo nuevo. Entonces Pablo, puesto en pie en medio del Areópago, dijo: varones atenienses, en todo observo que sois muy religiosos, porque pasando y mirando vuestros santuarios, allí también hay un altar en el cual estaba inscrito esta inscripción: al Dios no conocido. Porque en su forma de pensar dijeron, bueno, y si por ahí se nos escapa un Dios, pues vamos a ponerle también su altar, ¿no? Y pusieron ahí al Dios no conocido y no había nada. Entonces dice Pablo, mientras yo iba pasando por ahí, estaba viendo todos los dioses, observé un altar y dije, oye, mira lo que dice ahí: al Dios no conocido, al Dios no conocido, al que vosotros adoráis, porque decían algunos, por si se nos pasa, pues a este también lo adoramos. Al que vosotros adoráis pues sin conocerle, es a quien yo os anuncio. Ese que les faltó es al que vengo yo a anunciarles. Entonces todos se quedaron así. El Dios que hizo el mundo y todas las cosas que en él hay, siendo Señor del cielo y de la tierra. Estaba hablando con pensadores. No habita en templos hechos por manos humanas, ni es honrado por manos de hombres, como si necesitase de algo, pues Él es quien da a todos vida y aliento y todas las cosas. Y de una sangre ha hecho todo el linaje de los hombres, para que habiten sobre toda la faz de la tierra, y les ha purificado el orden de los tiempos y los límites de su habitación, para que busquéis a Dios y en alguna manera palpando puedan hallarle, aunque ciertamente no está lejos de cada uno de nosotros, porque en Él vivimos y nos movemos y somos, como algunos de vuestros poetas, propios poetas, también ha dicho, porque el linaje suyo somos. Siendo pues el linaje de Dios, no debemos pensar que la divinidad es semejante a oro, o plata, o piedra, escultura de arte y de imaginación de hombres. Ahí está todo su discurso de Pablo. ¿Y qué pasó cuando terminó estas palabras? Muchos de esos filósofos y mujeres nobles dijeron, esto es lo que estábamos buscando. Esto era lo que nosotros queríamos saber. Esto era lo que tanto trabajo nos costaba entender. Verdaderamente ese es el Dios que buscamos, el que hizo los cielos y la tierra, que es invisible y que no podemos nosotros confundirnos con una imagen, ya sea de oro, de piedra, de lo que sea. Dios está ahí. Esa divinidad no puede ser semejante a esto. Hermanos, amigos, Dios es Dios. Dios es el Todopoderoso. Dios es el que describe Pablo. Dentro de 8 días vamos a ver cada una de estas descripciones que Pablo dijo en ese lugar, para que nosotros vayamos entendiendo quién verdaderamente es Dios. Vamos a hacer una oración para terminar nuestra reunión del día de hoy. Padre, te damos gracias porque nos permite estar juntos. Gracias porque en familias y jóvenes venimos aquí a reunirnos contigo, Señor. Y porque a través de tu palabra aprendemos, Señor. Gracias, Señor, porque tú nos alumbras y porque tú nos ayudas. Te pedimos que esta palabra pueda quedar en nuestros corazones, Señor, y podamos entenderla.
y que, Señor, haya un interés en cada uno de nosotros de conocer a ese Dios todopoderoso. Gracias por tu palabra, gracias por tu enseñanza, gracias porque nos hablas. Gracias en el nombre de Jesús. Amén. Amén.